Ahora vamos a hablar de un concepto que me gusta más de prácticas narrativas. Es un concepto que me parece muy potente para contribuir a la generación de historia alternativa de las personas, lo ausente pero implícito. Como su nombre indica, lo ausente pero implícito significa algo que a simple vista no está, pero en realidad implícitamente existe en las narraciones de las personas. Por ejemplo, una expresión de vergüenza. Hay personas que ven que vergüenza es algo que representa algún problema de esa persona, pero desde la mirada de la terapia narrativa, vergüenza puede ser algo que esa persona sabe poner importancia en su vida. Si una persona dice que yo estoy avergonzada porque no pude hacer nada, me quedé paralizada cuando vi un accidente automovilístico donde atropellaron a un niño. Entonces yo me intereso con base en idea de lo ausente pero implícito. Oye, eso dice que tú sabes poner importancia en proteger la vida de las personas. Eso es el concepto de lo ausente pero implícito. Nosotros siempre optamos por mirar las cosas que las personas ponen importancia y sabe valorar, sabiduría personal de cada persona y no del problema. Cuando las personas tienen problemas o dificultades en la vida, intentan solucionarlo desde lo que es conocido y familiar. Entonces podríamos decir que se abre una brecha entre lo que es conocido y familiar, que es lo que la persona sabe y puede resolver de sí misma, y lo que es posible por conocer, a lo cual todavía no tiene acceso. Para poder cruzar esa brecha, llamada por Vygotsky zona de desarrollo próximo, necesitamos alejarnos de esa experiencia inmediata, poder tomar distancia para poder reflexionar. Esa distancia se puede realizar a partir de lo que es la metáfora del andamio, lo que Brunner llama andamiaje. Michael White se inspira en las ideas de Vygotsky y Brunner, que son teóricos del aprendizaje, y las aplica a las prácticas narrativas. Esas conversaciones ofrecen un andamiaje de preguntas y herramientas que permiten que paso a paso la persona vaya llegando a lo que es posible por conocer. A Michael White le gustaba mucho utilizar las palabras, jugaba con ellas. Él decía que en nuestra vida tenemos que tener como un club, donde tenemos que incorporar las cosas que queremos y las que no. Entonces, esto sirve. Esta parte es el territorio del problema. Luego tenemos que pasar una etapa que se llama etapa liminar, que es el camino para llegar al territorio donde queremos estar, en el territorio preferido. Y tenemos nuestro barquito, vamos a navegar, y eso es lo que hacemos en terapia, ir platicando y viendo qué de lo que tenemos nos vamos a querer llevar a nuestro nuevo territorio. Trauma es cualquier experiencia violenta que nos viene encima sin esperarla y que marca nuestra vida de una manera contundente, que incluso nos hace sentir que nuestra vida no puede seguir adelante sin esta determinación del trauma. Desde la práctica narrativa, toda experiencia que se vive como traumática se trabaja de una manera particular. Consideramos que no vale la pena retomar y recontar toda la vivencia traumática, puesto que esto, en primer lugar, puede ser algo que retraumatice, pero además ni siquiera sirve de mucho. Michael White tiene muy claro que la mejor manera de trabajar el trauma es poder hablar de todas aquellas respuestas que se tuvieron. Es importante saber que ante el trauma no se validan como respuestas muchas cosas que sí hacemos para resistir el trauma. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos acostumbrados a pensar que aquello que sea respuesta al trauma va a ser lo que lo va a impedir, a prevenir o a evitar o a parar por completo.
por lo general no tenemos esa posibilidad. Eso no significa que no respondamos. Cualquier vivencia traumática genera en todas las personas una respuesta, porque estas respuestas hablan de los que las personas buscan preservar. Lo que las personas buscan preservar es aquello que más valoran de su existencia. Cuando nosotros podemos hablar de lo que las personas valoran y por lo tanto preservan en su vida, podemos iniciar conversaciones que hablen de lo que valoran para generar un piso a partir del cual miren el trauma desde otro lugar. Michael White decía que la palabra escrita rescata la palabra hablada. La palabra escrita es la evidencia de lo que se dice, pero lo que se dice es la evidencia de lo que se vive. Y en las prácticas narrativas, los documentos son algo muy, muy importante, porque es algo que deja evidencia de procesos, es algo que deja evidencia de los lugares hacia donde queremos ir y de los trayectos que vamos recorriendo. Cuando nosotros hacemos un documento narrativo, implica la negociación de dos partes, la negociación de lo hablado, que tiene que tener coherencia y que tenemos que estar de acuerdo con lo que se escribe. Y nosotros utilizamos infinidad de documentos en las prácticas narrativas. Podemos utilizar documentos de compromisos, en donde nosotros dejamos, plasmamos lo que queremos conseguir. Podemos utilizar documentos sobre voces de otras personas que hablan de las mismas cosas o de los mismos procesos que nosotros estamos viviendo. Podemos utilizar cartas. Michael White, David Epstein utilizan muchísimo las cartas hacia sus consultantes. Utilizamos cuentos, hacemos diplomas sobre los logros de las personas, hacemos canciones. Practicar, practicar y practicar. Desde que nacemos la vida es una práctica constante. Practicamos cómo caminar, cómo hablar, cómo escribir, cómo leer. En la narrativa, si no practicamos todo lo que aprendimos sobre las técnicas narrativas, sobre la terapia narrativa, nos podría ser inservible rápidamente, porque es necesario poner en práctica y darnos cuenta de los privilegios que da el poder, de la importancia del lenguaje, que el lenguaje crea realidades, de las diferencias que crea el lenguaje, el poder. Para practicarlo tenemos varias opciones. Podemos ir todos los días haciéndonos preguntas constantemente a nosotros mismos sobre la posibilidad de cuestionar los mandatos de la cultura dominante y poder preguntarle a las demás personas con curiosidad sobre formas y maneras como cuestionan esos mandatos. En la visión de las prácticas narrativas, como ya lo hemos comentado, estamos muy conscientes de las metáforas que utilizamos para explicarnos lo que pensamos. Así, yo crecí pensando que tenía una esencia, que mi trabajo daba frutos y que el conocimiento me alimenta. La forma moderna de pensamiento utiliza metáforas de tipo arbóreo que son lineales, jerárquicas, tienen un solo tronco del cual se desprenden ramas que solo se conectan al tronco y no entre ellas y crecen en una sola dirección. Si nos entendemos como árboles que deben de crecer y dar cierto tipo de frutos y limitamos nuestras relaciones a ser ramas que comparten un tronco común, es muy alta la posibilidad de generar sentimientos de fracaso en nuestra idea de cómo debemos de ser. Para poder cambiar las historias saturadas de problemas y desafiar las ideas que las sostienen, Michael White propone el uso de la metáfora del rizoma, tomado del concepto filosófico desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Como lo explica la filósofa argentina Esther Díaz, el rizoma no es una raíz, sino un tallo subterráneo. Se extiende bajo la tierra, adquiriendo formas imprevisibles. Estalla sobre la superficie, regalando una planta y otra y otra. Varios metros separan a veces una mata de sus múltiples vecinas, conectadas todas a un mismo rizoma. Si nos vivimos como un rizoma
que crece bajo la superficie, que de pronto forma bulbos, de pronto tubérculos, y que también se proyecta hacia arriba y hacia abajo, aunque de pronto fuera cortado en alguno de sus tramas, este se lanzaría nuevamente a la aventura de crecer. Si podemos pensar en historias rizomáticas, relaciones rizomáticas, comunidades rizomáticas, desde ahí podremos encontrar las grietas para lanzar las guías que nos puedan llevar a territorios preferidos.